Hoy vamos a hablar sobre la aceptación de herencia. Todo lo que debes saber. La aceptación de herencia es un acto voluntario. No hay plazo legal para ejercitarlo, pero sí estás obligado a pagar el impuesto de sucesiones en el plazo de 6 meses. Si no lo haces, podrías incurrir en un delito de fraude fiscal. Por eso es importante que tu decisión de aceptar la herencia o rechazarla, repudiarla, o aceptarla a beneficio de inventario, en esos 6 meses, sea una cuestión meditada para evitar consecuencias indeseables. ¿Qué es la aceptación de la herencia? No es lo mismo la partición de herencia, que es el acto por el cual los herederos se reparten la herencia, que la aceptación de la herencia. La aceptación de la herencia es un acto individual, libre y voluntario, por el cual un heredero, llamado a recibir una herencia, exterioriza de una manera inequívoca su voluntad de aceptarla. Una vez que el heredero exteriorice su voluntad de recibir la herencia, se convierte en heredero de la misma, aunque no reciba aún los bienes de la misma. Ese acto de aceptación de la herencia implica que el heredero acepta tanto los bienes, el activo, como las deudas, el pasivo del causante. Y esto tiene profundas consecuencias porque el heredero puede llegar a responder incluso con su propio patrimonio de las deudas del fallecido. Por el contrario, la partición de herencia requiere que todos los herederos estén de acuerdo en la adjudicación a cada uno de ellos de cada uno de los bienes de la herencia, porque de no ser así, no se podrá hacer el reparto de una forma amistosa y habría que acudir a un procedimiento judicial para el reparto de los bienes de la herencia. Y eso significa que en la partición de la herencia estarán todos los que hayan aceptado la herencia. Esto no significa que estén todos los herederos, porque puede que alguno de ellos haya renunciado a su parte, y eso acrecentará a los demás herederos que hayan aceptado la herencia. Y te preguntarás, ¿qué formas de aceptación existe de una herencia? Pues hay 2 formas de aceptar una herencia. La aceptación pura y simple, que es aquella por la cual se aceptan tanto los bienes, el activo, como las deudas, el pasivo, y de esta manera el heredero se convierte en responsable de las deudas del causante incluso con sus propios bienes. Esta aceptación puede ser de forma expresa o tácita. Se dice que se acepta la herencia de forma expresa, bien de forma verbal o de forma escrita, cuando se hace en un documento público o privado. Y se dice que una herencia se acepta de forma tácita cuando se realizan actos que suponen la voluntad de aceptar esa herencia, o que no se podrían hacer sino en la cualidad de heredero. Por ejemplo, el pago de deudas con bienes hereditarios, el cobro de créditos hereditarios o la venta de activos de la herencia. En segundo lugar, podríamos hablar de la aceptación a beneficio de inventario, que es aquella por la que el heredero acepta la herencia, pero con efectos limitados. La acepta hasta donde alcancen los bienes de la herencia. Por tanto, aquí no tendrá una responsabilidad ilimitada y en ningún caso responderá de las deudas con sus propios bienes. Otra de las preguntas que nos hacen es, ¿qué ocurre si un heredero se niega a aceptar la herencia? El artículo 1005 del Código Civil da la solución y establece que cualquier interesado que acredite su interés en que el heredero acepte o renuncie a la herencia podrá acudir al notario para que éste comunique al llamado que tiene un plazo de 30 días naturales
para aceptar pura o simplemente la herencia o a beneficio de inventario o para que repudie esa herencia. Si no lo hace, se entenderá que acepta la herencia pura y simplemente. Interesado en la herencia puede ser un coheredero, un acreedor o un posible heredero ab intestato, entre otros. Hablemos ahora sobre la capacidad para aceptar una herencia. En general, pueden aceptar la herencia quienes tengan libre disposición de sus bienes, esto es, quienes tengan capacidad de obrar, prácticamente todos en general. Por tanto, cuando los herederos sean personas que no tienen capacidad de obrar, serán sus representantes legales quienes acepten la herencia en su nombre. Especial atención merecen los siguientes supuestos: menores de edad, sujetos a patria potestad. En este caso, la herencia dejada a los mismos será aceptada por el titular o titulares de la patria potestad. La aceptación se entenderá hecha a beneficio de inventario. Para la aceptación pura y simple será precisa autorización judicial. En segundo lugar, los menores de edad sujetos a tutela. La aceptación se hará por el tutor y se entenderá hecha a beneficio de inventario. De igual manera, para que sea entendida que hay una aceptación pura y simple de la herencia, el tutor necesitará autorización judicial. En tercer lugar, los menores emancipados, que podrán aceptar la herencia por sí mismos a beneficio de inventario. Para la aceptación pura y simple, igualmente necesitarán el consentimiento de sus representantes legales. En cuarto lugar, los incapacitados. La capacidad para aceptar una herencia será la que determine la sentencia correspondiente. Así, en caso de tutela o curatela, para aceptar la herencia, simplemente el tutor o curador necesitará autorización judicial, pero no para aceptar a beneficio de inventario. En quinto lugar, las personas casadas. Si una persona casada acepta una herencia sin beneficio de inventario y no concurre el otro cónyuge para prestar su consentimiento, no responderán de las deudas hereditarias los bienes de la sociedad conyugal. En sexto lugar, las asociaciones, corporaciones y fundaciones con capacidad para adquirir. Aceptarán la herencia dejada a las mismas sus legítimos representantes. En séptimo lugar, los establecimientos públicos oficiales necesitarán la aprobación del gobierno. Y en octavo lugar, la aceptación de la herencia dejada a los pobres corresponderá a las personas designadas por el testador para calificarlos y distribuir sus bienes y se entenderá hecha a beneficio de inventario. Y por último, vamos a hablar en este artículo de las consecuencias de aceptar la herencia. La principal consecuencia de la aceptación de una herencia es la sucesión del heredero en todos sus bienes, derechos y obligaciones del difunto. A excepción del supuesto de beneficio de inventario, el patrimonio del causante y el patrimonio del heredero pasan a ser uno solo. La aceptación se entenderá realizada en el momento de la muerte del causante, por lo que sus efectos se retrotraen a la fecha del fallecimiento. Muchas gracias por la atención prestada. Si os ha gustado el vídeo, darle like, pulsar la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.